El grito que resonó a través del campo de Virginia el 15 de marzo de 1847 fue diferente a todo lo que los residentes del condado de Cumberland habían escuchado jamás. No era el grito de un animal siendo sacrificado, ni el lamento de una mujer en el parto. Era algo mucho más perturbador. Según documentos judiciales sellados descubiertos décadas después, 13 miembros de la familia Peeton fueron encontrados desmembrados en su casa de plantación, dispuestos con una precisión quirúrgica que desconcertó a los investigadores. El informe del sheriff local, enterrado durante más de un siglo, describía cortes tan limpios y metódicos que parecían obra de alguien con un conocimiento íntimo de la anatomía. Lo que hace este caso aún más escalofriante es que el principal sospechoso, un esclavo conocido solo como Isaac, había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás evidencia que haría que incluso los agentes de la ley más experimentados cuestionaran todo lo que creían saber sobre la peculiar institución de la esclavitud. Antes de continuar con la historia de Isaac y la plantación Peeton, si te fascinan estos capítulos oscuros de la historia estadounidense que fueron deliberadamente ocultados de los libros de texto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Descubrimos los secretos más perturbadores enterrados en el pasado de nuestra nación. También, déjame saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Tengo curiosidad por ver hasta dónde llegan estas historias olvidadas. Los eventos que ocurrieron en Petton Grove cambiarían para siempre como las autoridades en la Virginia anterior a la guerra civil veían la relación entre amo y esclavo. Aunque la verdad de lo que ocurrió esa noche de marzo permanecería guardada en las bóvedas del juzgado hasta mucho después del fin de la guerra civil, el condado de Cumberland, Virginia, en la primavera de 1847 era una tierra de contradicciones. Colinas onduladas cubiertas de tabaco se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando un mosaico de verde que hablaba de la prosperidad de la región. El río James serpenteaba a través del campo, proporcionando transporte y el sustento para las plantaciones que salpicaban sus orillas. Era un lugar donde la sociedad refinada florecía a costa del trabajo esclavo, donde los dueños de plantaciones se reunían para cenas elaboradas mientras sus propiedades humanas trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el atardecer. Petton Grove se extendía por casi 2,000 acres de tierra privilegiada de Virginia, a unas 15 millas al suroeste de la sede del condado de Cumberland Courthouse. La plantación había estado en manos de la familia Peeton durante 3 generaciones. Construida por Josiah Peeton en la década de 1760 usando riqueza acumulada a través del cultivo de tabaco y lo que los locales llamaban eufemísticamente inversiones agrícolas. La casa principal, una imponente estructura de 3 pisos con columnas blancas y porches envolventes, dominaba una vista de toda la propiedad desde su posición en lo alto de una suave colina. Para 1847, la plantación estaba bajo la administración de Cornelius Peeton, nieto de Josiah, un hombre conocido en todo el condado por su astucia en los negocios y su enfoque particular para manejar a los trabajadores esclavizados. A diferencia de algunos de sus vecinos que dependían de capataces, Cornelius se enorgullecía de mantener un control directo sobre cada aspecto de la vida en la plantación. Era un hombre de estatura media con ojos grises penetrantes y cabello prematuramente plateado que mantenía meticulosamente arreglado. Su esposa Margaret era hija de una familia de banqueros de Richmond, y juntos tenían 4 hijos, Samuel de 22 años, Elizabeth de 19, Thomas de 16 y la joven Mary de solo 12 años. El hogar de los Peeton también incluía a la madre anciana de Cornelius, Prudence, quien a los 78 años aún mantenía una estricta supervisión de los arreglos domésticos, y a la hermana soltera de Margaret, Catherine, quien había venido a vivir con la familia tras la muerte de su padre el año anterior. La familia extendida se completaba con el hermano menor de Cornelius, el Dr. Jonathan Peeton, un médico que había estudiado en Filadelfia antes de regresar a Virginia para establecer su práctica. Jonathan frecuentemente se quedaba en la plantación cuando atendía a pacientes en las áreas rurales del condado. Lo que distinguía a la plantación Peeton de otras en la región no era solo su tamaño o productividad, sino el trasfondo inusual de su fuerza laboral. Cornelius había heredado 43 individuos esclavizados, pero con los años había adquirido varios más bajo circunstancias que levantaban sospechas entre sus pares. A diferencia de la mayoría de los esclavistas que compraban su mano de obra en mercados establecidos en Richmond o Norfolk, Cornelius tenía el hábito peculiar de adquirir individuos que otros dueños habían considerado problemáticos o inmanejables. Fue a través de esta práctica que Isaac llegó a Petton Grove en el otoño de 1844.
El hombre, que más tarde sería conocido en toda Virginia por un nombre mucho más siniestro, originalmente había pertenecido a una plantación en el vecino condado de Prince Edward, donde había trabajado en el matadero. Su anterior propietario, un hombre llamado Fielding Crawford, había estado ansioso por vender a Isaac tras lo que describió en correspondencia como incidentes de naturaleza cada vez más perturbadora. Isaac era un hombre de presencia física imponente, de más de 6 pies de altura, con hombros anchos y manos que parecían desproporcionadamente grandes incluso para su estructura. Su característica más llamativa eran sus ojos, un gris pálido que parecía casi incoloro bajo cierta luz, dándole una mirada inquietante que incomodaba incluso a los capataces más endurecidos. Hablaba poco, prefiriendo comunicarse con gestos y asentimientos, aunque aquellos que trabajaban junto a él notaban que su silencio no provenía de la ignorancia, sino de una observación cuidadosa. Lo que hacía a Isaac particularmente valioso para los dueños de plantaciones era su excepcional habilidad con una cuchilla. Podía despiezar un cerdo en la mitad del tiempo que le tomaba a la mayoría de los hombres. Su trabajo con el cuchillo era tan preciso que prácticamente no desperdiciaba carne en el proceso. Su conocimiento de la anatomía era enciclopédico. Sabía exactamente dónde cortar para separar articulaciones, cómo extraer órganos sin perforarlos y cómo conservar carne para almacenamiento a largo plazo. Estas habilidades lo habían hecho indispensable en su plantación anterior, a pesar de la creciente inquietud que su presencia parecía generar tanto entre los esclavizados como entre los residentes libres. Los incidentes que llevaron a Crawford a vender a Isaac nunca fueron completamente documentados en registros oficiales, pero los rumores hablaban de ganado encontrado sacrificado con una brutalidad innecesaria, sus restos dispuestos de maneras que no servían a ningún propósito práctico. También había rumores de que Isaac fue encontrado de pie sobre animales recién sacrificados mucho después de que su trabajo debería haber terminado, con su ropa impecable a pesar de la naturaleza de su labor, como si hubiera encontrado formas de realizar sus tareas sin que una sola gota de sangre lo manchara. Cuando Cornelius Peeton adquirió a Isaac en 1844, creyó que había hecho un trato, obteniendo un trabajador habilidoso a una fracción del costo habitual. Crawford había estado tan ansioso por completar la venta que aceptó casi un 30% menos del valor tasado de Isaac, requiriendo solo que Peeton prometiera nunca venderlo de vuelta a ninguna plantación en el condado de Prince Edward. Durante casi 3 años, Isaac trabajó en Peeton Grove sin incidentes. Fue asignado a manejar la producción de carne de la plantación, supervisando el sacrificio de ganado y la conservación de carne tanto para el consumo de la familia como para la venta a propiedades vecinas. Trabajaba solo por preferencia propia en un edificio construido específicamente para este propósito a unas 200 yardas de la casa principal. El matadero era una estructura de ladrillo robusta con paredes gruesas y pocas ventanas, diseñada para mantener el interior fresco incluso durante los sofocantes veranos de Virginia. Dentro, Isaac había organizado sus herramientas con precisión militar. Cuchillos de todos los tamaños y formas colgaban de clavijas de madera, piedras de afilar posicionadas a intervalos exactos y una colección de machetas que mantenía con un cuidado obsesivo. El edificio siempre estaba impecablemente limpio, a pesar de la naturaleza del trabajo realizado allí, lo que llevaba a algunos a preguntarse cómo lograba Isaac completar sus tareas sin dejar las señales habituales de su profesión. La mañana del 15 de marzo de 1847 comenzó como cualquier otra en Peeton Grove. El aire fresco de principios de primavera llevaba el aroma de las plántulas de tabaco y la promesa de otra temporada de cultivo rentable. Margaret Peeton estaba en el jardín de la cocina dirigiendo la preparación de los bancales para las verduras que alimentarían a los habitantes de la plantación durante los meses siguientes. Los niños estaban en sus lecciones con su tutor, el profesor Aldrich, quien venía de Richmond 2 veces por semana para asegurar que recibieran una educación adecuada a su posición social. Cornelius había pasado la mañana en su estudio, revisando cuentas y correspondencia con agentes en Richmond sobre la próxima subasta de tabaco. Los números eran alentadores. La cosecha del año anterior había alcanzado precios premium, y los indicadores iniciales sugerían que este año sería aún mejor. Según sus cálculos, la plantación estaba posicionada para generar más ganancias en 1847 que en cualquier año anterior en su historia. Fue el Dr. Jonathan Peeton quien primero notó que algo andaba mal. Había llegado a la plantación la noche anterior para tratar a varios trabajadores esclavizados que habían desarrollado síntomas de lo que parecía ser influenza.
Como era su costumbre, había planeado examinar a los pacientes nuevamente antes de partir hacia sus próximas visitas. Sin embargo, cuando se acercó a los cuartos poco después del mediodía, los encontró inquietantemente silenciosos. El primer instinto del doctor fue que los pacientes estaban descansando, recuperándose de su enfermedad bajo el cuidado de Old Bessie, la sanadora designada de la plantación. Pero al acercarse a las pequeñas estructuras de madera que albergaban a la población esclavizada, se dio cuenta de un olor inusual, no los olores típicos asociados con los cuartos, sino algo más agudo, más metálico. Fue entonces cuando notó que la puerta de la cabaña de Isaac estaba abierta, balanceándose ligeramente con la brisa de la tarde. Esto era inusual, ya que Isaac era conocido por su preferencia por la privacidad y normalmente mantenía su puerta cerrada, incluso durante el clima más cálido. Más perturbador fue lo que parecían ser manchas oscuras en el umbral de madera, manchas que se parecían inquietantemente a sangre seca. El doctor Peeton se acercó a la cabaña con creciente aprensión. Su formación médica lo había expuesto a la sangre en muchas formas, y reconoció el color y el patrón distintivos de estas manchas. No eran el resultado de una herida menor o de los accidentes habituales que ocurrían durante el trabajo manual. Estas manchas sugerían que algo mucho más serio había ocurrido. Al empujar la puerta completamente, el doctor miró dentro del oscuro interior de la cabaña. Lo que vio desafió la comprensión inmediata. La habitación, normalmente espartana, se había transformado en algo que parecía una exhibición macabra. Las pocas posesiones personales de Isaac habían sido dispuestas con precisión geométrica, pero lo que colgaba de las vigas de la cabaña hizo que el doctor Peeton retrocediera horrorizado. Suspendidos de cuerdas que parecían haber sido medidas y cortadas con precisión matemática había lo que, inicialmente parecían ser cortes de cerdo o vaca. Pero cuando los ojos del doctor se ajustaron a la tenue luz que se filtraba por la única ventana de la cabaña, se dio cuenta con creciente repulsión que no eran restos de animales. Los cortes eran demasiado precisos, demasiado deliberados, y las proporciones eran inconfundiblemente humanas. Las manos del doctor Peeton temblaban mientras retrocedía de la cabaña, su formación médica luchando contra su instinto de huir. Había visto la muerte en muchas formas durante su práctica, pero nada lo había preparado para la precisión clínica con la que estos restos habían sido preparados. Cada corte parecía haber sido hecho con precisión quirúrgica, separando articulaciones en los puntos exactos, extrayendo órganos con una habilidad que hablaba de un extenso conocimiento anatómico. Lo que más lo perturbaba no era solo la presencia de restos humanos, sino su condición. No había signos de lucha, ni indicios de violencia en el sentido usual. Los cortes eran limpios, metódicos, lo que sugería que quien había realizado este trabajo había tomado un tiempo y cuidado considerables. Era como si alguien hubiera abordado el cuerpo humano con el mismo desapego profesional que podría mostrar al sacrificar ganado. Las piernas del doctor apenas lo llevaron de regreso hacia la casa principal, su mente luchando por procesar lo que había presenciado. Mientras tropezaba por los terrenos de la plantación, se dio cuenta de otros detalles perturbadores que inicialmente había pasado por alto. Los sonidos habituales de la vida en la plantación estaban ausentes. No había voces llamando desde los campos, ni niños jugando alrededor de los cuartos, ni fuegos de cocina enviando humo al cielo de la tarde. Cuando el doctor Peeton llegó a la casa principal, encontró la puerta principal entreabierta. Otro detalle que le pareció incorrecto. Margaret Peeton era meticulosa con la seguridad y nunca habría dejado la casa sin asegurar durante el día. Al llamar a su hermano, el doctor no recibió respuesta. La casa, al igual que los cuartos, estaba inquietantemente silenciosa. Al moverse por las habitaciones de la planta baja, el doctor Peeton encontró signos de la vida diaria interrumpida abruptamente. En el comedor, la mesa estaba preparada para la comida del mediodía, pero la comida permanecía intacta, congelándose en platos de porcelana que llevaban el escudo de la familia Peeton. En el salón, el bordado de Margaret yacía abandonado en su silla favorita, la aguja aún con un hilo de seda azul. Fue al llegar al pie de la escalera principal que el doctor Peeton hizo el descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Manchas oscuras similares a las que había observado en la cabaña de Isaac trazaban un camino por las escaleras alfombradas, creando un patrón que sugería que algo pesado había sido arrastrado desde los pisos superiores. La escena que recibió al doctor Jonathan Peeton en los pisos superiores de la mansión Peeton quedaría grabada en su memoria para siempre.
En lo que alguna vez había sido el estudio privado de Cornelius, el doctor encontró el cuerpo de su hermano dispuesto de una manera que desafiaba toda comprensión del comportamiento humano. Cornelius estaba sentado en su silla de cuero detrás de su escritorio de caoba, sus manos posicionadas como si hubiera estado escribiendo en su libro de cuentas, pero su cabeza había sido removida con precisión quirúrgica y colocada en el escritorio como un grotesco pisapapeles. La naturaleza clínica de la disposición fue lo que más profundamente perturbó al Dr. Peeton. No había signos de lucha, ni muebles volcados ni papeles dispersos. La habitación parecía exactamente como lo habría hecho en cualquier día normal, excepto por la imposible presencia de la cabeza cortada de su hermano, posicionada con cuidadosa atención al detalle. Aún más inquietante, el cuerpo de Cornelius no mostraba signos de la lucha violenta que tal acto debería haber requerido. Moviéndose por la casa en un estado cercano al shock, el doctor descubrió que cada miembro del hogar Peeton había encontrado un destino similar. Margaret fue encontrada en el dormitorio principal, posicionada como si hubiera estado arreglando flores en un jarrón en el tocador. Su cuerpo permanecía erguido, pero su cabeza había sido removida y colocada entre las flores que había estado arreglando, creando un cuadro que era a la vez artístico y aterrador. Los niños fueron descubiertos en la nursery, dispuestos como si estuvieran jugando un juego. Samuel, Elizabeth, Thomas y la joven Mary estaban sentados en un círculo en el suelo, sus cuerpos posicionados naturalmente, pero cada uno había sido decapitado con la misma precisión quirúrgica. Sus cabezas habían sido colocadas en el centro de su círculo, mirando hacia adentro como si estuvieran inmersos en una conversación. La anciana Prudence fue encontrada en su mecedora en el porche trasero, posicionada como si estuviera viendo la puesta de sol, su cabeza cortada colocada en una pequeña mesa junto a su silla, al lado de su Biblia y sus gafas de lectura. Catherine fue descubierta en la cocina, aparentemente en medio de la preparación de pan, su cabeza colocada en la tabla de cortar de madera donde había estado trabajando. Lo que hacía la escena aún más perturbadora era la completa ausencia de sangre en toda la casa. A pesar de la obvia violencia que había ocurrido, no había salpicaduras en las paredes, ni charcos en los pisos, ni signos del carni que tales actos deberían haber producido. Era como si cada persona hubiera sido asesinada en otro lugar y luego cuidadosamente posicionada en estos cuadros domésticos. La formación médica del Dr. Peeton le permitió observar detalles que otros podrían haber pasado por alto. Los cortes en cada cuerpo eran idénticos en su precisión, hechos por alguien con un extenso conocimiento de la anatomía humana. Los bordes de las heridas eran limpios, sugiriendo instrumentos extremadamente afilados manejados por manos firmes. Lo más perturbador de todo fue que no había heridas defensivas en ninguna de las víctimas. No había signos de que hubieran intentado defenderse de su atacante. El examen del doctor de los cuerpos reveló otro detalle escalofriante. Cada víctima parecía haber sido asesinada por un solo corte preciso en el cuello, hecho desde atrás con precisión quirúrgica. La posición de la herida sugería que las víctimas no habían sido conscientes del acercamiento de su atacante, asesinadas tan rápidamente que no tuvieron oportunidad de reaccionar o defenderse. Cuando el sheriff del condado de Cumberland, Thomas Hawthorne, llegó a Petton Grove la mañana siguiente, convocado por el frenético viaje de medianoche del Dr. Peeton al juzgado, trajo consigo a 2 ayudantes y al forense del condado. Lo que encontraron desafió todas las suposiciones sobre el comportamiento criminal que su experiencia combinada había proporcionado. El sheriff Hawthorne era un hombre con considerable experiencia en lidiar con la violencia en la frontera de Virginia. Había investigado asesinatos cometidos en un arrebato de pasión, robos que se habían vuelto mortales e incluso ocasionales levantamientos de esclavos que habían sido violentamente reprimidos. Pero la escena en Petton Grove era diferente a cualquier cosa en sus 20 años de servicio en la ley. El enfoque inicial del sheriff fue determinar cómo una sola persona pudo haber matado a 13 individuos sin que ninguno de ellos diera la alarma o intentara escapar. La casa no mostraba signos de entrada forzada, lo que sugería que el asesino había sido admitido voluntariamente o poseía llaves de la propiedad. Más desconcertante era la pregunta de cómo los cuerpos habían sido movidos y posicionados sin dejar rastros de sangre que tal actividad debería haber generado. El examen preliminar del forense William Fitzgerald de los cuerpos confirmó las observaciones del Dr. Peeton sobre la precisión de las heridas. Cada víctima había sido asesinada por un solo corte que había seccionado las arterias carótidas y las venas yugulares con precisión quirúrgica.
El instrumento utilizado parecía ser extremadamente afilado y había sido manejado por alguien con un extenso conocimiento de la anatomía humana. Lo que más preocupaba a Fitzgerald era el estado de los cuerpos. A pesar de haber estado fallecidos durante al menos 12 horas cuando los examinó, no mostraban los signos habituales de descomposición. La piel seguía rosada y cálida al tacto, como si la muerte hubiera ocurrido solo minutos antes. La sangre que debería haberse acumulado en las partes inferiores de los cuerpos estaba ausente, como si hubiera sido completamente drenada de sus sistemas. La investigación se centró rápidamente en la población esclavizada de Petton Grove, tanto por las obvias implicaciones de tal violencia contra los esclavistas como porque varios miembros de la comunidad esclavizada estaban desaparecidos. Junto con Isaac, otras 3 personas no podían ser localizadas: Moses, un trabajador de campo en sus 30 años, Sarah, una sirvienta de la casa que había trabajado en la cocina de los Peeton, y Peter, un joven que había asistido a Isaac en el matadero. Sin embargo, cuando el sheriff Hawthorne y sus ayudantes registraron los cuartos de los esclavos, encontraron algo que complicó sus suposiciones sobre lo que había ocurrido. Moses fue descubierto en su cabaña, aparentemente habiendo muerto mientras dormía. Sarah fue encontrada en el jardín de la cocina, su cuerpo posicionado como si hubiera estado trabajando entre las verduras. Peter fue localizado en el matadero, dispuesto como si hubiera estado limpiando equipos. Al igual que los miembros de la familia Peeton, los 3 individuos esclavizados habían sido decapitados con la misma precisión quirúrgica, sus cabezas cuidadosamente posicionadas cerca de sus cuerpos. El descubrimiento de estas víctimas adicionales obligó a los investigadores a reconsiderar sus teorías iniciales sobre la naturaleza del crimen. La búsqueda de Isaac se intensificó, ya que seguía siendo el único residente de Petton Grove no localizado. Su cabaña fue minuciosamente registrada, revelando el perturbador cuadro que el Dr. Peeton había descubierto inicialmente. Sin embargo, un examen más detenido reveló detalles adicionales que pintaban un panorama aún más preocupante de las actividades de Isaac. Ocultos bajo tablas sueltas del suelo, los investigadores encontraron una colección de diarios escritos con una letra cuidadosa y educada. Las entradas, que databan de casi 3 años atrás, detallaban las observaciones de Isaac sobre la vida en Petton Grove con un desapego clínico que heló incluso a los agentes de la ley más experimentados. Había registrado las rutinas diarias de cada residente, tanto esclavizados como libres, anotando sus hábitos, sus miedos, sus relaciones y sus vulnerabilidades. Los diarios descubiertos en la cabaña de Isaac resultarían ser la clave para entender el horror metódico que se había desarrollado en Petton Grove. Escritos con una letra precisa que sugería una educación considerable, las entradas revelaban una mente que había estado planeando y preparándose durante meses, posiblemente años. El sheriff Hawthorne, a pesar de su limitada educación formal, reconoció la importancia de estos documentos. Dispuso que el profesor Marcus Aldrich, el antiguo tutor de los niños, que afortunadamente estaba ausente durante la masacre, asistiera en la traducción e interpretación de los escritos de Isaac. Lo que descubrieron desafió todas las suposiciones sobre los antecedentes y capacidades de Isaac. Las primeras entradas, que databan de octubre de 1844, poco después de la llegada de Isaac a la plantación, eran observaciones relativamente benignas sobre la vida en la plantación. Isaac había registrado los horarios diarios de los miembros de la familia, las rutinas de otros trabajadores esclavizados y notas detalladas sobre la disposición física de la propiedad. Sin embargo, incluso estos escritos iniciales mostraban una mente analítica en acción, alguien que observaba el comportamiento humano con el desapego de un científico natural estudiando especímenes. A medida que el profesor Aldrich trabajaba cronológicamente a través de los diarios, se hizo evidente una progresión perturbadora. Las observaciones de Isaac cambiaron gradualmente de un simple registro a una experimentación activa. Comenzó a probar las reacciones de los miembros de la familia y de los compañeros esclavizados a cambios sutiles en la rutina, documentando sus respuestas con precisión científica. Una entrada de diciembre de 1844 describía cómo Isaac había movido deliberadamente objetos pequeños en la casa principal para observar si los miembros de la familia lo notarían. Registró la reacción de Margaret Peeton cuando descubrió que su jarrón favorito había sido movido 6 pulgadas a la izquierda en la repisa, notando que parecía perturbada, pero incapaz de articular la fuente de su inquietud. Otra entrada de febrero de 1845 detallaba las observaciones de Isaac sobre los patrones de sueño de la familia.
Aparentemente había pasado meses aprendiendo los sonidos de la casa por la noche, mapeando qué tablas del suelo crujían y qué puertas hacían ruido al abrirse. Sus notas revelaban un conocimiento íntimo de los hábitos nocturnos de la familia que solo podía haberse obtenido mediante una vigilancia cuidadosa. Los diarios también contenían dibujos anatómicos detallados que demostraban el extenso conocimiento de Isaac sobre la fisiología humana. No eran bocetos crudos, sino ilustraciones médicas precisas que mostraban la estructura ósea, los grupos musculares y la ubicación de los órganos. El nivel de detalle sugería una formación formal que parecía imposible para una persona esclavizada en la Virginia anterior a la Guerra Civil. La investigación del profesor Aldrich sobre los antecedentes de Isaac reveló inconsistencias inquietantes en su historia documentada. Mientras que Fielding Crawford había afirmado que Isaac había nacido en su plantación en el condado de Prince Edward, los registros no mostraban ningún certificado de nacimiento ni registro de bautismo para ningún individuo esclavizado con ese nombre. Más preocupante, varias personas esclavizadas ancianas que habían vivido toda su vida en la plantación de Crawford afirmaban no tener memoria de Isaac antes de 1842. Las indagaciones del profesor en el condado de Prince Edward revelaron misterios adicionales sobre el pasado de Isaac. El doctor Samuel Hutchinson, un médico que había tratado a trabajadores esclavizados en la plantación de Crawford, recordaba bien a Isaac, pero por razones que añadían nuevas capas al misterio. Según Hutchinson, Isaac poseía conocimientos médicos que superaban a los de muchos médicos capacitados, particularmente en las áreas de anatomía y técnica quirúrgica. Hutchinson recordaba ocasiones en las que Isaac había sido llamado para asistir en emergencias médicas que involucraban tanto a pacientes humanos como animales. Su habilidad con un cuchillo era tan excepcional que Hutchinson se había preguntado si Isaac podría haber recibido entrenamiento de un médico calificado, aunque tal educación habría sido muy inusual para una persona esclavizada. Los recuerdos del doctor sobre Isaac también incluían detalles inquietantes sobre su comportamiento durante los procedimientos médicos. A diferencia de otros asistentes que mostraban respuestas emocionales apropiadas al sufrimiento, Isaac permanecía completamente desapegado, observando los procedimientos con un interés clínico en lugar de empatía humana. Hutchinson había encontrado la presencia de Isaac cada vez más inquietante, aunque admitió que su asistencia había sido invaluable en varias situaciones de vida o muerte. La investigación también reveló que la partida de Isaac de la plantación de Crawford había sido más urgente de lo que inicialmente se describió. Los registros locales mostraban que 3 personas esclavizadas habían muerto bajo circunstancias misteriosas en los meses previos a la venta de Isaac a Cornelius Peeton. Aunque las muertes se habían atribuido a enfermedades, las notas privadas del Dr. Hutchinson, descubiertas en sus documentos personales, sugerían que había albergado sospechas sobre su verdadera causa. Los 3 individuos, 2 hombres y una mujer, habían sido encontrados en sus cuartos, aparentemente habiendo muerto pacíficamente mientras dormían. Sin embargo, el examen de Hutchinson había revelado que cada uno había sufrido una pequeña herida punzante detrás de la oreja izquierda, tan precisa y mínima que apenas era visible. El doctor había notado que tales heridas podrían haber sido causadas por un instrumento fino y afilado insertado con precisión quirúrgica para dañar el tallo cerebral y causar la muerte instantánea. Las notas de Hutchinson indicaban que había compartido sus sospechas con Crawford, pero el dueño de la plantación se había mostrado reacio a seguir una investigación que podría haber interrumpido su operación o atraído atención no deseada de las autoridades. En cambio, Crawford había arreglado discretamente la venta de Isaac al primer comprador que preguntó, aceptando un precio significativamente reducido para acelerar la transacción. La investigación del sheriff Hawthorne se amplió para incluir otras plantaciones en la región, buscando información sobre muertes o desapariciones inusuales que podrían estar conectadas con Isaac. Lo que descubrieron pintaba la imagen de un hombre que se había movido a través del sistema de plantaciones de Virginia como un depredador, dejando tras de sí un rastro de muertes sospechosas e incidentes inexplicables. Los registros del condado de Chesterfield mostraban que un dueño de plantación llamado Benjamin Curters había poseído brevemente a Isaac en 1843 antes de venderlo a Crawford tras lo que describió como un comportamiento inaceptable. Curters había sido reacio a proporcionar detalles, pero bajo la presión del sheriff Hawthorne, admitió que varios de sus trabajadores esclavizados más valiosos habían muerto durante la breve estadía de Isaac en su propiedad. Las muertes habían ocurrido en un periodo de solo 3 meses.
Cada víctima fue encontrada en circunstancias que sugerían una muerte natural, pero que Curters había encontrado cada vez más sospechosas. Al igual que las muertes en la plantación de Crawford, cada individuo había sido descubierto con una pequeña herida casi invisible detrás de la oreja izquierda. Curters reveló que había comenzado a sospechar de Isaac después de observar su comportamiento alrededor de los cuerpos de los fallecidos. Mientras que otros individuos esclavizados mostraban duelo y respeto apropiados por sus compañeros fallecidos, Isaac había mostrado un interés clínico en los cadáveres, examinándolos con el desapego de un profesional médico realizando una autopsia. Las sospechas del dueño de la plantación se confirmaron cuando descubrió a Isaac en los cuartos una noche tarde, de pie sobre el cuerpo de una mujer recientemente fallecida, sosteniendo lo que parecía ser un instrumento puntiagudo y fino. Cuando fue confrontado, Isaac explicó con calma que estaba estudiando los efectos de la muerte en el tejido humano, una respuesta que perturbó tanto a Curters que organizó la venta de Isaac en cuestión de días. La creciente evidencia de la progresión mortal de Isaac a través del sistema de plantaciones de Virginia creó un sentido de urgencia entre los oficiales de la ley. Si Isaac había sido efectivamente responsable de numerosas muertes en varios condados, su desaparición representaba una amenaza que se extendía mucho más allá del condado de Cumberland. El sheriff Hawthorne coordinó con sus homólogos en jurisdicciones vecinas para establecer una red de comunicación y esfuerzos de búsqueda. La investigación dio un giro dramático cuando el Dr. Peeton recibió a un visitante inesperado en su residencia temporal en Cumberland Courthouse. Samuel Woodson, un hombre negro libre que trabajaba como herrero en la cercana Farmville, se acercó al doctor con información que alteraría fundamentalmente su comprensión de la verdadera identidad de Isaac. Woodson afirmó haber conocido a Isaac años antes de su aparición en cualquier plantación de Virginia. Según Woodson, Isaac no había nacido en la esclavitud, sino que había sido un hombre libre viviendo en Filadelfia, donde había trabajado como asistente de un prominente anatomista y médico. Las circunstancias que llevaron a su esclavitud fueron, según Woodson, mucho más siniestras de lo que nadie había imaginado. El relato del herrero pintaba la imagen de un hombre cuyos dones intelectuales habían sido corrompidos por una obsesión con la muerte y la anatomía humana. Isaac, cuyo nombre original había sido Isaac Thornton, había asistido al Dr. Marcus Whitfield, un médico de Filadelfia especializado en procedimientos quirúrgicos e investigación anatómica. Sin embargo, Woodson afirmó que el interés de Isaac en su trabajo había evolucionado gradualmente de una curiosidad profesional a algo mucho más oscuro. Según el relato de Woodson, Isaac había sido descubierto por el Dr. Whitfield realizando experimentos no autorizados con cadáveres en el laboratorio de anatomía de la Universidad Médica. Estos experimentos iban mucho más allá del estudio legítimo de la anatomía humana, involucrando lo que Woodson describió como manipulaciones antinaturales de cuerpos fallecidos sin ningún propósito médico aparente. Cuando fue confrontado por el Dr. Whitfield, Isaac aparentemente no mostró remordimiento ni reconocimiento de que su comportamiento fuera inapropiado. En cambio, explicó con calma que estaba explorando las posibilidades artísticas de la anatomía humana, tratando el cuerpo humano como si fuera materia prima para un trabajo escultórico en lugar de los restos de individuos fallecidos. El Dr. Whitfield despidió inmediatamente a Isaac y lo prohibió en la Universidad Médica. Sin embargo, a las pocas semanas de su despido, varios cadáveres habían desaparecido del laboratorio de anatomía de la universidad. Más perturbador aún, los cuerpos de 3 residentes de Filadelfia recientemente fallecidos habían sido encontrados en edificios abandonados, dispuestos en poses que sugerían que habían sido utilizados para alguna forma de expresión artística macabra. Las autoridades de Filadelfia habían buscado a Isaac para interrogarlo en relación con estos incidentes, pero había desaparecido de la ciudad antes de que pudieran localizarlo. Woodson creía que Isaac había sido capturado por cazadores de esclavos mientras intentaba huir al sur, posiblemente confundido con un esclavo fugitivo debido a su herencia racial mixta y la falta de documentos de libertad. Este relato, de ser cierto, explicaba muchos de los misterios que rodeaban los antecedentes y capacidades de Isaac. Su extenso conocimiento de la anatomía, sus habilidades quirúrgicas y su comportamiento perturbador, todo se alineaba con la descripción de Woodson de un hombre que había recibido formación médica formal, pero cuyos intereses habían evolucionado en direcciones peligrosas. El Dr. Peeton encontró el relato de Woodson tanto convincente como aterrador. Si Isaac era efectivamente un anatomista formalmente capacitado que había sido forzado a la esclavitud, sus años de esclavitud podrían haber transformado su interés académico en la muerte en algo mucho más personal y vengativo.
La naturaleza sistemática de la masacre de Petton Grove sugería no solo una intención homicida, sino un acto de retribución cuidadosamente planeado. La investigación recibió una urgencia adicional cuando comenzaron a llegar informes al condado de Cumberland sobre incidentes sospechosos en plantaciones a lo largo de Virginia Central. Un estado en el condado de Buckingham reportó el descubrimiento de ganado que había sido sacrificado y dispuesto en patrones inquietantes que no servían a ningún propósito práctico. Otra plantación en el condado de Charlotte encontró a varios trabajadores esclavizados muertos en sus cuartos, cada uno con la hora familiar herida punzante detrás de la oreja izquierda. Lo más alarmante fue un informe del condado de Nottoway que describía la desaparición de una familia completa de dueños de plantaciones, dejando atrás una casa que no mostraba signos de violencia, pero donde los investigadores encontraron evidencia que sugería que la familia había sido sistemáticamente acechada durante semanas antes de su desaparición. El sheriff Hawthorne organizó grupos de búsqueda que rastrearon el campo en busca de cualquier señal de Isaac, enfocándose en áreas que proporcionarían refugio y acceso a las herramientas que necesitaría para continuar su trabajo mortal. Edificios abandonados, graneros sin usar y cuevas remotas fueron registrados, pero no se descubrió ningún rastro del fugitivo. La búsqueda se complicó por el hecho de que las descripciones de Isaac variaban significativamente entre aquellos que lo habían encontrado. Algunos lo describían como alto e imponente, otros como de altura promedio y apariencia común. Su capacidad para mezclarse en diferentes entornos y adoptar diferentes personalidades sugería un nivel de sofisticación que lo hacía particularmente peligroso. A medida que pasaban las semanas sin pistas sólidas, la investigación comenzó a enfocarse en las posibles motivaciones y objetivos finales de Isaac. El análisis continuo del profesor Aldrich de los diarios reveló conocimientos cada vez más inquietantes sobre el estado psicológico de Isaac durante su tiempo en Petton Grove. Las entradas posteriores en los diarios mostraban una progresión desde la observación clínica hasta la planificación activa para lo que Isaac había comenzado a referirse como su experimento final. Estas entradas describían planes detallados para la eliminación sistemática de todos en la plantación, no como un acto de venganza, sino como lo que él denominó una exploración de las posibilidades estéticas de la mortalidad masiva. Isaac aparentemente había visto la masacre de Petton Grove como una declaración artística, disponiendo los cuerpos de sus víctimas para crear cuadros que creía que demostraban la belleza inherente a la muerte. Sus diarios contenían bocetos que mostraban cómo había planeado posicionar a cada víctima, tratando los cuerpos humanos como componentes en una composición más grande. Los diarios también revelaban que Isaac no había actuado solo en la planificación de la masacre. Las referencias a los discípulos y compañeros estudiantes del arte sugerían que había estado en comunicación con otros que compartían sus intereses perturbados. Estas referencias eran crípticas e indirectas, pero planteaban la posibilidad de que Isaac fuera parte de una red más grande de individuos con inclinaciones similares. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Cumberland se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en este relato de terror calculado. El avance en la investigación de Isaac vino de una fuente inesperada. El padre O'Sullivan, el sacerdote irlandés que servía a las familias católicas dispersas por los condados de Cumberland y alrededores, se acercó al sheriff Hawthorne con información que finalmente explicaría tanto el paradero de Isaac como el verdadero alcance de sus actividades. El padre O'Sullivan había estado realizando su circuito mensual de granjas remotas cuando se encontró con un grupo de viajeros en el camino entre Cumberland Courthouse y Farmville. El grupo, compuesto por 3 hombres y una mujer, estaba vestido como predicadores itinerantes, pero se había comportado de maneras que despertaron las sospechas del sacerdote. Lo más perturbador fue su líder, un hombre alto con ojos pálidos que insistió en discutir cuestiones teológicas relacionadas con la muerte y la resurrección. La conversación, según el padre O'Sullivan, se centró obsesivamente en los aspectos físicos de la muerte y la condición del cuerpo humano después de la partida del alma. El hombre había demostrado un conocimiento de anatomía que excedía cualquier cosa que el sacerdote había encontrado fuera de las escuelas de medicina, pero su interés parecía más artístico que científico. Lo que verdaderamente alarmó al padre O'Sullivan fue la descripción del hombre de experiencias religiosas recientes que afirmaba haber tenido.
Habló de recibir inspiración divina para ayudar a otros a trascender las limitaciones de la carne mortal y describió visiones en las que había sido instruido para crear esculturas vivientes usando cuerpos humanos. El hombre afirmó que a través de su trabajo estaba ayudando a las almas a alcanzar una unión más perfecta con su Creador. La descripción del sacerdote del líder del grupo coincidía con los relatos de testigos de Isaac. Pero más importante aún, el padre O'Sullivan había observado al grupo viajando hacia el condado de Powhatan, donde afirmaban estar planeando una gran reunión de avivamiento que demostraría su enfoque único para la iluminación espiritual. El sheriff Hawthorne despachó inmediatamente jinetes para alertar a su homólogo en el condado de Powhatan y comenzó a organizar un grupo de persecución. Sin embargo, antes de que pudieran partir del condado de Cumberland, recibieron la noticia de que su destino ya había sido determinado. Un dueño de plantación llamado Coronel William Randolph había enviado un mensaje urgente solicitando asistencia inmediata con lo que describió como el crimen más horrendo jamás perpetrado en la Commonwealth de Virginia. La escena que recibió a los oficiales de la ley en la plantación Randolph superó incluso los horrores descubiertos en Petton Grove. La mansión de la era colonial, que había estado en la familia Randolph desde el siglo XVII, había sido transformada en lo que solo podía describirse como una galería de la muerte humana. En el salón principal, 17 miembros del hogar habían sido dispuestos en un cuadro elaborado que representaba lo que parecía ser una fiesta de cena formal. Cada víctima había sido posicionada con meticulosa atención al detalle, sentada alrededor de la enorme mesa de comedor de caoba con sus cabezas cortadas colocadas en platos de porcelana frente a ellos. La disposición había sido diseñada para crear la ilusión de que la familia estaba compartiendo una comida juntos, incluso en la muerte. Las velas habían sido encendidas alrededor de la habitación, proyectando sombras parpadeantes que daban a la escena macabra una atmósfera casi festiva. Pero fue en el salón de baile de la mansión donde los investigadores descubrieron la verdadera extensión de la visión artística de Isaac. Los cuerpos de 32 individuos esclavizados de la plantación habían sido dispuestos en poses de baile, sus cabezas reemplazadas con las cabezas de varios miembros de la familia para crear la impresión de una reunión social integrada que habría sido imposible en vida. La precisión requerida para crear tal escena hablaba de horas, posiblemente días de trabajo metódico. El Dr. Peeton, que había acompañado al equipo de aplicación de la ley para proporcionar experiencia médica, encontró evidencia de que Isaac había sido asistido por al menos 3 otras personas. La magnitud del trabajo combinada con los relatos de testigos del grupo de predicadores viajeros confirmó que Isaac había reclutado con éxito discípulos que compartían su visión perturbada. La investigación de la plantación Randolph reveló evidencia adicional de la metodología en evolución de Isaac. A diferencia de las muertes instantáneas en Petton Grove, varias de las víctimas de Randolph mostraban signos de haber sido mantenidas vivas durante las etapas iniciales de su suplicio. La implicación era que Isaac y sus seguidores habían refinado sus técnicas para extraer el máximo impacto psicológico de los momentos finales de sus víctimas. Oculta en el sótano de la plantación, los investigadores descubrieron lo que parecía ser el laboratorio de campo de Isaac. La cámara subterránea había sido convertida en una suite quirúrgica completa con instrumentos médicos, gráficos anatómicos y notas detalladas que describían varios procedimientos experimentales. Lo más perturbador eran los bocetos detallados que mostraban arreglos planeados para víctimas futuras, sugiriendo que la plantación Randolph había sido solo una parada en una campaña de terror más grande. El laboratorio contenía evidencia de que Isaac había estado realizando lo que él denominaba estudios anatómicos en sujetos vivos antes de matarlos. Los dispositivos de restricción habían sido construidos con precisión de carpintero, diseñados para mantener a las víctimas inmóviles mientras Isaac realizaba procedimientos que no tenían ningún propósito médico más allá de satisfacer su curiosidad sobre las respuestas al dolor humano y la mecánica de la muerte. El examen del Dr. Peeton de las notas del laboratorio reveló que Isaac había estado documentando los efectos de varias lesiones en la capacidad de sus víctimas para permanecer conscientes y articular. Estos experimentos parecían estar diseñados para determinar los métodos óptimos para prolongar la conciencia durante el proceso de muerte, permitiendo a Isaac observar y registrar el impacto psicológico de la muerte inminente. La investigación dio su giro más crucial cuando el sheriff Hawthorne descubrió evidencia de que Isaac y sus discípulos aún no habían completado su trabajo en la plantación Randolph. Los suministros frescos habían sido entregados al laboratorio en las últimas 48 horas,
incluyendo instrumentos quirúrgicos que no mostraban signos de uso. Más ominosamente, se encontraron mapas detallados de plantaciones vecinas con ubicaciones específicas marcadas y anotadas. Los mapas revelaban que Isaac había realizado una vigilancia extensiva de al menos 6 propiedades adicionales en los condados de Powhatan y Cumberland. Cada ubicación había sido estudiada con la misma atención metódica al detalle que había caracterizado sus ataques anteriores. Los horarios de los guardias, las rutinas familiares y los diseños estructurales habían sido documentados con precisión militar. Lo más alarmante fue el descubrimiento de una línea de tiempo detallada que mostraba ataques planeados que se extendían a través de los meses de verano de 1847. Isaac aparentemente había imaginado una campaña de terror que finalmente abarcaría docenas de plantaciones en toda Virginia Central. Sus notas sugerían que veía cada ataque como parte de una obra artística más grande, con masacres individuales sirviendo como capítulos en lo que él llamó su tratado sobre la estética de la mortalidad. La línea de tiempo indicaba que el próximo objetivo de Isaac era la plantación Carrington en el condado de Cumberland, una propiedad ubicada a menos de 10 millas de donde el sheriff Hawthorne estaba realizando su investigación. Según las notas de Isaac, el ataque estaba programado para la noche siguiente, programado para coincidir con una fiesta de cena planeada que colocaría al máximo número de víctimas en un solo lugar. El sheriff Hawthorne despachó inmediatamente jinetes para advertir a la familia Carrington mientras organizaba la cacería humana más grande en la historia de Virginia. Cada oficial de la ley disponible de 5 condados convergió en el área entre las plantaciones Randolph y Carrington, determinado a interceptar a Isaac antes de que pudiera reclamar víctimas adicionales. La cacería se complicó por la aparente capacidad de Isaac para moverse por el campo sin ser detectado. Su conocimiento de la anatomía se extendía a entender cómo los perros rastreadores localizaban a los fugitivos, y la evidencia sugería que había estado usando varias sustancias para enmascarar su olor y confundir a los animales perseguidores. Los grupos de búsqueda encontraron numerosos senderos falsos y callejones sin salida, lo que indicaba que Isaac estaba trabajando activamente para evadir la captura. Cuando se acercaba la noche en la que, según la línea de tiempo de Isaac, sería el ataque a Carrington, los oficiales de la ley aún no habían encontrado rastro del fugitivo o de sus discípulos. Se tomó la decisión de usar la plantación Carrington como cebo, posicionando oficiales armados en toda la propiedad mientras se permitía que la fiesta de cena planeada procediera bajo una seguridad pesada pero oculta. El coronel James Carrington, un veterano de la guerra de 1812 y un comandante militar experimentado, insistió en mantener las rutinas domésticas normales para evitar alertar a Isaac de que sus planes habían sido descubiertos. La fiesta de cena procedió según lo programado con 12 invitados y miembros de la familia cenando en la casa principal mientras casi 30 hombres armados esperaban ocultos alrededor de la propiedad. El ataque no vino de la dirección que nadie había anticipado. En lugar de acercarse directamente a la casa principal, Isaac y sus discípulos aparentemente habían pasado días excavando túneles bajo los terrenos de la plantación, usando su conocimiento del diseño de la propiedad para crear una red subterránea que les permitió emerger dentro de la casa misma. La primera indicación de que algo estaba mal vino cuando una de las invitadas a la cena, la señora Elizabeth Carrington, comentó que podía escuchar lo que parecía un rasguño debajo del suelo del comedor. Antes de que alguien pudiera responder a su observación, secciones del suelo de madera comenzaron a ceder, y 4 figuras emergieron de debajo de la casa, con la violencia repentina de depredadores surgiendo de una emboscada. La apariencia de Isaac había cambiado dramáticamente desde su desaparición de Petton Grove. Su cabello había crecido largo y desaliñado, y su ropa estaba manchada con sustancias que los invitados a la cena preferían no identificar. Lo más perturbador era su expresión. El desapego clínico que los testigos habían descrito había sido reemplazado por algo que se acercaba al éxtasis religioso, como si viera su trabajo mortal como una forma de adoración. Los 3 discípulos que acompañaban a Isaac estaban igualmente transformados. 2 parecían ser antiguos individuos esclavizados que de alguna manera se habían unido a la causa de Isaac, mientras que el tercero era reconociblemente blanco, posiblemente un capataz o pequeño agricultor que había sido reclutado en la filosofía retorcida de Isaac. Los 4 se movían con una coordinación practicada, sugiriendo una planificación y ensayos extensos. El ataque que siguió fue diferente a cualquier cosa en las masacres anteriores. En lugar de los asesinatos quirúrgicos rápidos que habían caracterizado el trabajo anterior de Isaac, el asalto a la fiesta de cena de Carrington se convirtió en una prueba prolongada diseñada para maximizar el impacto psicológico.
Isaac y sus discípulos aparentemente habían decidido abandonar el sigilo en favor de realizar su trabajo a la vista de testigos vivos. Los oficiales de la ley ocultos, tomados por sorpresa por el método de entrada de los atacantes, se encontraron incapaces de intervenir sin arriesgar las vidas de los invitados a la cena. El comedor se había convertido en un espacio confinado donde cualquier disparo podría ser tan peligroso para las víctimas como para los perpetradores. El comportamiento de Isaac durante el ataque reveló la completa extensión de su deterioro psicológico. Se movía por la habitación como un director dirigiendo una orquesta, posicionando a sus discípulos y dando instrucciones con calma autoridad mientras el caos estallaba a su alrededor. Su enfoque principal parecía estar en crear otro de sus cuadros inquietantes, tratando el terror de las víctimas vivas como simplemente otro componente en su visión artística. El enfrentamiento en el comedor de Carrington duró casi 2 horas, durante las cuales Isaac demostró la completa extensión de sus habilidades de manipulación psicológica. En lugar de matar inmediatamente a sus cautivos, los involucró en lo que describió como discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la muerte y la relación del alma humana con la existencia física. El monólogo de Isaac, presenciado por los oficiales de la ley posicionados fuera de las ventanas del comedor, reveló la lógica retorcida que había impulsado su campaña de terror. Habló de la muerte como el medio artístico definitivo, afirmando que la disposición de cuerpos humanos sin vida le permitía crear una belleza que trascendía las limitaciones del arte convencional. En su mente, no estaba cometiendo asesinatos, sino más bien creando esculturas usando los mejores materiales disponibles. Los invitados a la cena cautivos, paralizados por el miedo y la amenaza inmediata de violencia, se encontraron como participantes no dispuestos en la lección de filosofía desquiciada de Isaac. Los obligó a examinar los cuerpos de 2 víctimas que ya había matado, señalando lo que consideraba las cualidades estéticas de sus poses finales y explicando sus técnicas para preservar la apariencia de la vida incluso después de la muerte. El doctor Peeton, observando desde su posición oculta fuera de la casa, reconoció que el comportamiento de Isaac había evolucionado mucho más allá de una simple intención homicida. El hombre había desarrollado un marco intelectual elaborado que le permitía ver sus crímenes como contribuciones al conocimiento humano y la expresión artística. Sus discípulos asentían aprobatoriamente a sus explicaciones, sugiriendo que habían abrazado completamente su visión del mundo retorcida. El avance llegó cuando el coronel Carrington, recurriendo a su experiencia militar, logró señalar a los oficiales ocultos usando un código preestablecido que involucraba la posición de sus manos en la mesa del comedor. La señal indicaba que Isaac y sus discípulos se habían posicionado en una formación que permitiría un fuego coordinado para neutralizar a los 4 atacantes sin poner en peligro a los rehenes restantes. El asalto fue rápido y decisivo. Las ventanas explotaron hacia adentro cuando los oficiales de la ley irrumpieron simultáneamente en el comedor desde 3 direcciones. Isaac, atrapado en medio de explicar sus técnicas anatómicas a una aterrorizada señora Carrington, no tuvo oportunidad de reaccionar antes de que múltiples balas de rifle lo alcanzaran en el centro del cuerpo. Sus 3 discípulos intentaron usar a sus rehenes como escudos humanos, pero la posición de los oficiales había sido planeada para prevenir tales tácticas. En segundos, los 4 atacantes yacían muertos en el suelo del comedor de Carrington, su sangre mezclándose con la de sus víctimas anteriores en un cuadro final no intencionado. La muerte de Isaac terminó con la amenaza inmediata, pero la investigación de sus actividades continuaría durante meses. El examen posterior de su laboratorio y diarios reveló evidencia que lo vinculaba con muertes sospechosas en 6 condados durante casi 4 años. Las estimaciones conservadoras sugirieron que Isaac y sus discípulos habían sido responsables de la muerte de más de 100 individuos, convirtiéndolos en algunos de los asesinos más prolíficos en la historia estadounidense. El descubrimiento de correspondencia en el laboratorio de Isaac reveló que su red de discípulos se había extendido más allá de los 3 hombres asesinados en la plantación Carrington. Cartas de individuos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia sugerían que Isaac había estado reclutando seguidores en todo el sureste de los Estados Unidos, difundiendo su filosofía de la muerte como arte a mentes receptivas en las regiones esclavistas. Las agencias de aplicación de la ley en todo el sur coordinaron esfuerzos para rastrear a estos discípulos adicionales, lo que llevó a arrestos e investigaciones que continuaron hasta bien entrado 1848. Varios individuos fueron identificados como participantes en muertes sospechosas que llevaban las características distintivas de Isaac, aunque muchos otros lograron evadir la captura al huir a los territorios del oeste.
El impacto psicológico de la campaña de Isaac se extendió mucho más allá de sus víctimas directas. Los dueños de plantaciones en toda Virginia implementaron medidas de seguridad sin precedentes, alterando fundamentalmente la relación entre las poblaciones esclavizadas y libres. La constatación de que alguien con la inteligencia y habilidades de Isaac podía operar sin ser detectado durante años creó un clima de sospecha que envenenó las relaciones sociales en toda la región. Quizás lo más perturbador fue el descubrimiento de que la filosofía de Isaac había encontrado adeptos tanto entre las poblaciones esclavizadas como libres. Sus diarios contenían cartas de partidarios que elogiaban su trabajo y expresaban interés en aprender sus técnicas. La idea de que el asesinato sistemático podía justificarse como expresión artística aparentemente había resonado con individuos cuyas quejas y resentimientos los habían llevado a abrazar la violencia como una forma de expresión creativa. La investigación oficial concluyó con un informe que fue inmediatamente clasificado y sellado por las autoridades de Virginia. El documento, no descubierto hasta después de la Guerra Civil, reveló que la verdadera identidad de Isaac seguía siendo un misterio a pesar de una extensa investigación. El relato de Samuel Woodson sobre los antecedentes de Isaac en Filadelfia nunca pudo ser verificado, y no se encontraron registros de un Isaac Thornton que coincidiera con su descripción en Pensilvania. El informe especulaba que Isaac podría haber sido un hombre negro libre educado que había entrado deliberadamente en el sistema esclavista para acceder a víctimas potenciales, o posiblemente un hombre blanco cuya herencia racial mixta le había permitido pasar como esclavizado cuando le convenía. Su sofisticado entendimiento de la psicología humana y su capacidad para manipular tanto a víctimas individuales como a comunidades enteras sugerían una educación formal que excedía cualquier cosa típicamente disponible para individuos esclavizados. Más preocupante fue la conclusión del informe de que la campaña de Isaac no representaba un incidente aislado, sino posiblemente el comienzo de un movimiento más grande. Las referencias en su correspondencia sugerían que individuos similares estaban operando en otras regiones esclavistas, usando la cobertura del sistema de plantaciones para perseguir sus intereses mortales. Los investigadores recomendaron una vigilancia continua y coordinación entre las agencias de aplicación de la ley para identificar y neutralizar amenazas adicionales. El legado de los crímenes de Isaac influiría en la sociedad de Virginia durante décadas. La naturaleza sistemática de sus ataques y su capacidad para operar sin ser detectado durante años destacaron las vulnerabilidades en el sistema de plantaciones que previamente habían sido ignoradas. La constatación de que los individuos esclavizados podían poseer conocimientos sofisticados y capacidades de planificación obligó a los esclavistas a reconsiderar sus suposiciones sobre las personas que mantenían en esclavitud. El caso también reveló los peligros inherentes a un sistema social que permitía a los individuos moverse entre propiedades con una documentación o verificación mínima. La capacidad de Isaac para asumir nuevas identidades y obtener acceso a múltiples plantaciones había sido facilitada por las redes informales a través de las cuales se compraban y vendían personas esclavizadas, creando oportunidades para que los depredadores explotaran las debilidades del sistema. En última instancia, el verdadero horror de la historia de Isaac no residía en lo sobrenatural o inexplicable, sino en la aplicación calculada de la inteligencia humana a la búsqueda del mal. Sus crímenes demostraron que la capacidad para la violencia sistemática existía dentro de los parámetros normales del comportamiento humano, requiriendo solo la combinación adecuada de oportunidad, habilidad y motivación retorcida para manifestarse de maneras devastadoras. Este misterio nos muestra cuán fácilmente el mal puede esconderse detrás de la fachada de la normalidad y cómo los sistemas de opresión pueden proporcionar cobertura para los crímenes más atroces. La planificación y ejecución meticulosa de la campaña de Isaac nos recuerda que los mayores monstruos suelen ser aquellos que parecen más racionales y controlados. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre la verdadera identidad y motivos de Isaac? Deja tu comentario abajo y dime qué misterios históricos de tu área te gustaría que investigáramos a continuación. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Los capítulos más oscuros de la historia estadounidense son a menudo los que fueron deliberadamente ocultados. Y juntos, seguiremos descubriendo los secretos que las personas poderosas intentaron enterrar para siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.